Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles 8 de agosto. Obviamente el tema que hoy día se discute en todas partes, se analiza, se comenta, es lo que ocurrió ayer en los tribunales de justicia cuando el expresidente de la República, Elío Antonio Usaca y otros 3 funcionarios se declararon culpables, llevando el caso a un juicio abreviado, como se llama, y por lo tanto a una reducción de la pena. Vamos a tratar de entender este tema, fundamentalmente va a ser el tema de esta noche, y para ello he invitado a 2 abogados. Y la idea, digamos, es entenderlo. Hemos estado viendo muchas cosas que circulan en las redes sociales, sobre todo algunas con tono de chiste, digamos, yo me puedo robar hoy día 1.000 millones y me van a dar 5 años, y si me porto bien me van a dar 2, entonces vale la pena robarse 1.000 millones o 300 millones, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de entender qué realmente es lo que está pasando con este caso. Presento inmediatamente a mis invitados. Ulises del Dios Guzmán, abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches, Ulises, bienvenido. Muy buenas noches, gracias Nacho, un gran gusto estar contigo y con mi amigo Julio. Julio Valdivieso, nuestro invitado, abogado, reconocido, ex funcionario de la República. Estamos hablando cabalmente de eso sería ex funcionario. Ex funcionario, fue ministro, viceministro y subdirector de la Policía Nacional Civil. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Ulises, es un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a saludar también con mucho gusto que nos hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Yo creo que tratemos de entender el tema, porque obviamente hay muchas cosas que se están diciendo. Ayer, por ejemplo, me escribía gente y me decía, mire, don Nacho, ¿y qué pasa si los mareros que están presos buscan un acuerdo así y terminan reduciendo su pena y al cabo de años vamos a tener todos los mareros fuera? ¿Será posible que eso ocurra? ¿Qué es un juicio abreviado? ¿Qué es esto? Bueno, el proceso abreviado, que mal llamado en el Código Procesal Penal procedimiento, es un proceso. El procedimiento está dentro de los procesos y el proceso cubre todos los procedimientos desde que se inicia la acción penal hasta que se conoce el fondo y se decide. De modo tal que eso es un proceso. Pero eso básicamente tiene 2 características, y es la simplificación y contracción de todas las fases esenciales del proceso, conociendo el fondo y con una sentencia. Esa es una de las características. Y la otra es la disminución anormal de la pena, que por cierto está en el Código Procesal Penal y sin embargo se remite al Código Penal, porque lo que reduce son las penas que están ya comprendidas en el Código Penal. En este caso en particular, la penalidad que se puede imponer va desde 1/3 de la pena mínima hasta el mínimo. Es decir, si solamente para dar una idea, si un delito estuviera tipificado con una penalidad de 6 a 15 años, digamos, lo mínimo que se le podría imponer son 6, ¿verdad? Pero se le puede imponer hasta 15. Claro. Sin embargo, con el proceso abreviado se le podrían poner hasta 2 años y no podría pasarse de 6. Y como es un arreglo, un acuerdo previo entre las partes, cuando lo propone el fiscal, está garantizado. 1/3. Hasta 1/3. Pero se rebaja 1/3 de la pena mínima. No, la mínima. No, de la mínima. Es la regla. Ahora, el fiscal, dentro de esas reglas o ese parámetro, puede, juntamente en convenio con la parte, sería la víctima y con el procesado, puede determinar cuánto. Es decir, puede pedir desde 2 hasta 6 años. Correcto. 2 hasta 6 años. El juez está obligado a respetar la petición del fiscal, es decir, no puede imponer, por ejemplo, si el fiscal pidiera 6, no puede poner 7, no obstante de que la pena máxima es 15. Puede imponer, eso sí, el juez menos, pero no puede poner más. A diferencia de un proceso común en donde el juez no tiene la obligación de respetar el arreglo y la petición fiscal. Julio. Primero hay que entender que esta modalidad de proceso, y aquí hay que
compartido el criterio que no es un procedimiento, este es un proceso dentro de lo que estructura. Para mí la naturaleza jurídica de este proceso, ¿verdad?, es una transacción entre el fiscal, que es el acusador, imputado, que es el acusador, y el imputado, que nos representa a nosotros en este correcto, caso como Estado. y con el fin de reconocer la existencia y la participación de un delito. Esas son, pero hay requisitos de procesabilidad, como lo explicaba Ulises. Por ejemplo, hay 4 requisitos para que esto proceda. En primer lugar, que el fiscal solicite la aplicación de este proceso en cualquier modalidad del régimen de pena. El segundo, que el imputado confiese el hecho, ¿verdad?, de la imputación y consienta en la aplicación de este tipo de procedimientos. Y el tercer requisito es que el defensor acredite que el imputado ha prestado ese consentimiento libremente. Esos son requisitos de procesabilidad, es decir, de que el juez no entra a calificar la justicia o injusticia del acuerdo. En mi criterio, el juez no puede decir, a mí me parece muy poco 25 millones, ¿por qué no 10 o por qué no 15? En mi criterio, esa no es la facultad que tiene el juez. Ya lleva la garantía de que fue solicitado por la Fiscalía. Ahora, en el caso concreto, ¿por qué 25? Bueno, no tengo los elementos de juicio para decirte a qué llegó esa cantidad, pero sí tengo todos los elementos para decir que es un proceso estrictamente legal y admitido por el Código Procesal Penal. A ver, en cualquier caso en materia judicial se puede solicitar este tipo de beneficios. Sí, incluso. ¿En lo penal se puede? Tal vez ahí nos va a aclarar. En cualquier delito. Antes no era así. Antes no era así. Porque antes había una limitante de 3 años, hasta 3 años, los delitos que tuvieran como pena. Yo tenía entendido que penalmente no se podía. No. Son casos civiles. Hasta antes de la reforma, que creo que fue en el 2010. Pero tenía una limitante que aquellos delitos que excedían de la pena máxima de 3 años no podía hacerse por este procedimiento abreviado. Después de la reforma no hace distinción de cualquier delito. O sea que la pregunta que me hizo ayer el amigo televidente de que si los mareros podían llegar a pedir este tipo de beneficios también pudiera ser. No, si reúne los requisitos de procesabilidad como posibilidad, por supuesto que existe. No existe impedimento para que se pueda en cualquier tipo de delito, incluyendo por ejemplo, la parte de los pandilleros e incluyendo actos de terrorismo. Ahora, ¿cuál es el requisito? O sea, no queda ningún tipo de delito no hay excepción. No, es que no hay elemento alguno con relación a la precalificación de la figura delictiva, solamente las penalidades. Penalidad. Yo voy a pedirle disculpas al amigo televidente porque me pareció tan increíble eso. Anormal. Yo le dije que no, le dije que solamente era para casos civiles. Pero hoy no, me entero que es para todo tipo de para casos. todo tipo de delitos. Por lo menos así lo estipula la ley. Sí. Y es que tiene un requisito, el primero, y es que tiene que ser a solicitud de la Fiscalía. O sea, no es a solicitud de la defensa. Y en el caso de un caso privado, de la parte acusadora y de la parte o sea, no es que cualquiera decir, yo me amparo a este procedimiento y lo vamos a hacer. En primer lugar, porque tiene que haber una negociación, porque el resultado del acuerdo es producto de una negociación. No creas que antes de la propuesta antes fiscal. de la negociación, ¿qué cabe en la negociación? Antes de la propuesta fiscal. Antes de la propuesta fiscal hay fases. Me imagino que hubo un acercamiento, una negociación para llegar a un acuerdo y después materializarlo en la petición. Pero te voy a decir una cosa, esto no es de la noche a la mañana. Esto me imagino que tienen muchísimo tiempo en estar negociando cuáles son las posibilidades reales de obtener una sentencia condenatoria. Mira, Nacho, en materia procesal no solo basta tener el derecho, hay que saber probar el derecho y que te quieran dar el derecho. Porque yo puedo decir, eran 300 millones, pero si no se los pruebo al juez, simplemente se convierte en una especulación. No, a ver, vamos a eso. La Fiscalía ha hablado de 300 millones. Esa fue la imputación. De la imputación de 301 millones. Eso es lo que nos quedamos todos. Eso no es una cosa que se han inventado los medios. Es la Fiscalía la que ha dicho claramente que se desviaron 301 millones de dólares. La pregunta es, ¿eso significa que el expresidente y otros funcionarios se robaron 301 millones? No necesariamente. Yo no puedo decir si han sustraído o no han sustraído, pero no necesariamente. Lo que ocurre ¿Por qué no necesariamente? Bueno, porque podría ser que algo hayan sustraído o podría ser que no.
porque el requerimiento fiscal y la acusación en realidad es irresponsable, por cuanto que las cuentas son simplemente cuántos son de la partida secreta, tanto, total 300 millones. Sí, pero eso no es una imputación seria, es una imputación de caricatura. Una imputación seria sobre un delito de corrupción debe de señalar los montos ciertamente, pero debe de señalar acciones u omisiones específicas y acreditar objetivamente dónde y cómo es que estuvo sustrayendo esa cantidad de dinero. Y ahí es donde está el problema. De modo tal que el haber dicho son 300 millones fue aventurado y causó esa expectativa de que 300 millones se habían embolsado, que no sabemos si eso pasó realmente o no. Entonces, ahora ya cuesta entender, bueno, ¿cómo es de que se sustrajeron 300 y solamente va a responder por 25 o 30 millones? Pero también eso tiene que ver con aquello que dice la Fiscalía, que es lo que le ha encontrado, porque presuntamente en bienes que supuestamente adquirió con ese dinero, hay bienes valorados aproximadamente entre 25 a 30. Entonces dice la Fiscalía, eso es lo que le he encontrado y por tanto le vamos a pedir que nos devuelva eso, los 25 o 30, porque es lo único que se le puede eventualmente embargar o incautar en caso de que fuese condenado. Porque en un proceso común, si no fuese condenado, pues tampoco eso tendría que incautársele. En un proceso común. Es decir, si no hubiese proceso abreviado, es que el proceso abreviado le garantiza la condena al fiscal. Entonces el fiscal tiene cierto interés, ¿verdad? Si el expresidente no está de acuerdo con un juicio abreviado, entonces se va al proceso común. ¿Largo tiempo más? Sí. Okay. ¿Cuánto tiempo? Puede ser meses. Esa vista pública 6 meses. Podría tirarse todo este año y probablemente el año siguiente con 500. Y podría si no se le probara... bueno, lo absuelven y como la responsabilidad civil es consecuencia legal del delito, pues entonces no habría responsabilidad civil, es decir, no habría condena patrimonial si hubiese un proceso común que lo absolviera. Pero también un proceso común tiene sus implicaciones, así como este es el proceso, porque 500 testigos hablando de la suerte de una cantidad de dinero podría realmente causar un terremoto en toda la esfera de política, particularmente de la gente que ha estado en el poder. ¿Verdad? Ya vamos a hablar de eso. ¿Tú quieres el corte? Voy al corte, vamos a hablar de eso porque obviamente puede haber mucha más gente implicada. Vamos a hablar por qué la Fiscalía acepta ese proceso abreviado. Ya volvemos. Desde que nos conocimos, desde las primeras risas, sabía que estaríamos juntos para siempre. Pronto seríamos una familia, mi familia, que la vi crecer entre carretillas y pasillos. Con los años llegaron nuevas sonrisas y los recuerdos que vivimos acá, en el lugar que ha sido como nuestra casa desde siempre. Super Selectos, tu super. Si necesitas dinero, no te preocupes. Con Cosabi de RL puedes obtener un adelanto salarial con un plazo de 6 a 12 meses. ¿Con ganas de equipar tu hogar? No te preocupes. Ahora con Cosabi de RL puedes dejar tu casa como siempre lo soñaste. Con nuestra línea de créditos te financiamos el 100% con un plazo de 5 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todo. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú.
Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, esto es lo que usted seguramente, voy a leer lo que está circulando en las redes sociales. Dice, alguien puso esto: si por robar 300 millones la Fiscalía General de la República pide pena de 5 años, quiere decir que si me robó $1.000, podría pasar preso solamente 8.64 minutos. ¿Ya? Bueno, okay. Aplicando proporcionalmente la regla, ¿va? ¿Por qué la Fiscalía llega a este acuerdo? ¿Es que no estaba seguro de ganar? Eso parte del supuesto que hay valoraciones. En un proceso común, como es el caso que se había iniciado, hay toda una serie de etapas procesales que están sujetas a controversia, no solo a la parte unilateral de la Fiscalía. Entiendo yo que hubo todo un análisis por ambas partes, tanto por la defensa como por la Fiscalía. Porque, ¿cuál era la posibilidad? Tú nunca puedes garantizar 100% que un juicio lo vas a ganar o lo vas a perder. Eso depende de la robustez con la que tengas las pruebas que te acrediten, o la acusación o la defensa. En ese sentido, en el caso muy particular que estás planteando, hay una imputación de $300 millones, pero eso no significa automáticamente que se lo haya sustraído, y mucho menos probar esos 300 millones. Entonces, una de las valoraciones que pudo haberse dado dice, bueno, si continuamos con este proceso ordinario, puede ser que ganemos o puede ser que perdamos. Eso va a depender del mérito de la prueba que yo aporte. En un juicio donde ya se habían anunciado 500 testigos de entrada, sin analizar las demás pruebas, esto se pudo haber alargado hasta diciembre, enero del próximo año, con lo dicho de muchas cosas que a saber que se hubiese podido revelar. De otros probables procesos. Entonces dijeron, bueno, ¿qué gano yo o qué pierdo yo con un procedimiento abreviado? Primero, me garantizo una condena basada en una confesión. Y los abogados sabemos que a confesión de parte es relevo de prueba. Es decir, no hay otra prueba, que no hay un testigo criteriado, que es la confesión del imputado que está diciendo, sí, cometí el delito. En el otro caso, tendría que probársele que efectivamente lo cometió. Ahora, ¿cuál es el delito que acepta el expresidente y los exfuncionarios? No ¿Aceptan el delito de haberse robado 300 millones de dólares? No sé cuál va a ser la ¿O aceptan el delito de haber desviado 300 millones, que es diferente? Es diferente. No sé cuál va a ser su confesión. Bueno, es que guiándonos por la acusación y por las últimas noticias de los medios de comunicación, aparentemente como que la acusación se va a centrar en 2 delitos, en peculado y en lavado de dinero. Claro. Y el peculado es eso, la sustracción y apropiación de bienes, valores, especies del Estado. Y lo otro, el lavado de dinero, es bien sea la introducción, la salida, el manejo de dinero que proviene de fuente delictiva y que lo introduce a un sistema operativo generalmente financiero, para darle la apariencia de la legalidad. No obstante de que eso incluso es una presunción de culpabilidad. Okay, ese delito de lavado de dinero, así como está, es ilegal, porque no se prueba el delito de origen en la mayoría de los casos. En este caso podría ser si vinculan los dos, peculado con lavado, pero si a alguien solamente le imputaran lavado, la jurisprudencia actual ya se acostumbró a que condenen a una persona sin probarle el origen ilícito delictivo de ese dinero. Basta con que te encuentres una X cantidad de dinero, no puedes explicar o justificar, y entonces ya presumen que proviene de un delito. Por eso es un delito que es inconstitucional. Pero además yo te quiero decir una cosa. Al haber aceptado peculado, aceptó lo que llamamos comúnmente robo. ¿O no? No, porque el robo tiene otra tipificación en cuanto a la conducta delictiva. ¿Cuál es la diferencia del peculado? Con el peculado que se hizo uso de bienes del Estado para beneficio propio o de un tercero, ¿verdad? No, yo lo que quiero decir es que hay que tener cuidado cuando se hacen señalamientos,
porque aquí se presupone que por el hecho de que hay una imputación, automáticamente lo convertís en que eso ya es cierto. Y eso no, eso es lo que se le imputa. Ahora, si tú no sabes probar esa imputación, ¿cuáles son las consecuencias? Que lo absuelven. Y si lo absuelven penalmente, se va también la absolución civil. Entonces hay que tener mucho cuidado en el planteamiento. Ahora, yo no te puedo dar una respuesta, decir, ¿por qué 25, por qué 15, por qué 10? Porque no tengo los elementos de juicio. Puede haber sido que la defensa del expresidente y los exfuncionarios hayan, digamos, tendrán pruebas de gran parte de ese dinero, de qué se hizo con ese dinero, que se fue a la OIE, que se fue a la OIE, que se gastó tanto acá, que se fue a otro departamento, que se usó en tal cosa. Es que la casa presidencial no se mantenía sin nada, o sea, consumía bienes y servicios, había que pagar, de modo tal que imagínate, Nacho, en ese supuesto que tú estás planteando, que el defensor pudiera meter la duda en un juez que efectivamente del monto total parte fuera para ese lado y le logra decirle al juez, mire, no es cierto, puede poner en peligro incluso toda la condena. Sí. Entonces, por eso creo que sí fue un éxito de la Fiscalía, el lograr la condena bajo la figura de la confesión. Primero, el antecedente que pone. Está juzgando a un expresidente de la República y condenándolo, porque hasta ahorita todos los presidentes que han sido procesados, ninguno había sido condenado. Y de acuerdo con la Constitución gozaban de la presunción de inocencia, ¿verdad? En el caso particular, con la confesión del expresidente Saca, cierra el círculo. ¿Sí? Hubo delito en las dos imputaciones. Entonces, yo sí considero que ese es un éxito de la Fiscalía, pero además sienta un precedente para los futuros casos que puedan venir bajo esta misma modalidad en que se ha investigado al expresidente Saca. Ahora, la defensa tiene buenos puntos, tenía buenos puntos y lo sigue teniendo. Primero es probar, por ejemplo, de que se sustrajo y que se hizo con ese dinero y el mantenimiento de casa presidencial durante 5 años puede absorber una buena cantidad de millones. Sí, ese es un punto. Lo otro es el hecho de que todas las operaciones que hizo el expresidente Saca las hizo bajo una presunción de legalidad y de oficialidad, porque el presupuesto es una ley que proviene de la Asamblea Legislativa y si los gastos, las operaciones, las transacciones, los requerimientos, las erogaciones, la asilla, sí, digo, no conozco si lo hizo así o no, pero si lo hacía de conformidad con la ley de presupuesto y con los reglamentos e instructivos internos, de conformidad con las reglas del Ministerio de Hacienda y de conformidad con la Corte de Cuentas, ¿por qué le van a criticar que haya aplicado esos instrumentos que nadie había atacado ni declarado de inconstitucionales o de ilegales? Y el argumento que mantenía el expresidente era, bueno, son los mismos tipos de instrumentos con los cuales en las presidencias anteriores se han venido operando. O sea, tenía y sigue todavía teniendo un buen argumento. Ok, seguramente lo que no tiene es en el traspaso de dinero a agencias de publicidad. Eso ya no lo sabemos, esa es una especulación. Por eso hablo que este tipo de procedimiento parte de la base de una negociación, de un acuerdo para materializarlo en una petición de la Fiscalía. Como tal, cada parte, me imagino, hizo las valoraciones de los pros y de los contras y trataron de llegar a un acuerdo razonable para ambas partes. Es decir, no hay una razón en un proceso abreviado de que yo salga perjudicado y vos beneficiado. Y entonces, ¿qué chiste tiene un proceso abreviado? Tiene que haber una contraprestación a esa petición. Ahora, que a ti, a mí no nos parezca que 25 millones en el caso concreto sea lo más adecuado, no tenemos los elementos de juicio para decir, porque lo estás comparando contra 300 millones que dice que era la imputación, pero eso no era la realidad, ¿verdad? Esa es la que se pretendía, por lo menos, pero de eso a aprobarlo había una gran diferencia. Entonces hicieron las valoraciones. O sea que a mí me puede decir el día de mañana, te robaste 100. Y ya por eso vas a decir que ya por eso ya vos sos mañoso de 100 millones. No, es que el que afirma tiene obligación de probarla. Ok, a menos que lo haga con publicidad claro y con estigma de ahora culpabilidad. Está claro que se acepta la culpabilidad es por algo. Por supuesto que es lógico. Hugo, ahora,
300 pero no. habría que ver cómo Buena opción. declara. Es que estamos especulando, porque no sabemos cómo va a La culpabilidad rendir. es con relación a los hechos, no con relación al dolo o voluntad de cometer ilícito, sino que descripción de hechos, cómo lo hizo. Ya la parte de la calificación del dolo, de culpabilidad, ese es un juicio que va a hacer el juez. Y que incluso existe, aunque es raro, pero existe la posibilidad en un proceso abreviado. No obstante la confesión de que hay absolución, y hay algunos que otros casos en los cuales el juez, después de la confesión versus las pruebas, comparación de los elementos objetivos con la confesión, llega a la conclusión de que no obstante la confesión, no existe culpabilidad y puede eventualmente absolver. Y existe probabilidad más grande de absolución en un proceso abreviado que en un proceso común, porque en el proceso abreviado se presentan menos pruebas y menos rigor en la incorporación de la prueba. A ver, pero en este proceso abreviado no puede cambiarse la cantidad de... Perdón, a ver. Si en este proceso abreviado el juez lo absuelve, el acuerdo de la Fiscalía queda nulo. Sí, no valdría, porque el acuerdo es si hay condena. Al condenar es que le respeta el límite máximo que ha pedido la Fiscalía, que es de 1/3 al mínimo. Pero el juez debe de decidir si hay culpabilidad. No obstante la confesión. Y de la culpabilidad va a depender si condena o absuelve, aún en un proceso. Y aunque haya culpabilidad, el juez podría determinar, como dice la ley, el tercio de la pena mínima. Sí, y el tercio de la pena mínima ya sería, váyanse para la casa. Es que ya estaría cumplido. No necesariamente, porque el tercio de la pena mínima sería en el peculado, anda de hasta 15 años la máxima, y el peculado va de 5 a 15. No, ahí va de 12 a 15 por la cuantía, que significa que un tercio es, ¿qué? 2 años. 4 años. 4 años a 6 años, es lo que se podría mover. Y en el otro, en el delito del lavado, ahí tenemos la penalidad que anda hasta 15 años, pero a 5 el mínimo. Quiere decir que 1/3 de 5 sería como a 1 año, 8 meses, una cosa así. Bueno, habría que ver también, Ulises, si fue catalogado como un delito continuado o no. A ver. Esas son situaciones que va a haber. Es altamente probable que así sea considerado concursal y por lo tanto va a ser un solo delito de todas las acciones. Voy al corte delictivas. y me siguen explicando todo esto, que no es tan fácil entenderlo, pero que estamos entendiendo mucho mejor de lo que pensábamos al principio. Vamos al corte y ya volvemos. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Ver a mi Dieguito con gripe era preocupante, pero le di Tapsin Niños y combatimos al gigante de los moquitos, al dragón de la fiebre y al monstruo del dolor. Nuevo Tapsin Niños en tabletas masticables. Es Bayer. Cada día sabemos que es una nueva oportunidad para emprender las ideas. Por eso, Caja de Crédito Metropolitana me ayuda a desarrollar y hacer crecer mi negocio. Ofreciéndome soluciones financieras para alcanzar mis metas y dar el bienestar que mi familia necesita. Llegar hasta donde yo quiera con la mejor asesoría financiera que me brinda Caja de Crédito Metropolitana. Y por eso nos sentimos orgullosos de formar parte de tu día a día. Caja de Crédito Metropolitana, la caja de crédito de los microempresarios, miembro del sistema Fede Crédito. ¿Desodorantes que irritan? ¿Que arden? Deshazte de los desodorantes que irritan y prueba las 3 nuevas fragancias de Nivea Men Fresh, Ice, Ocean y Sport. El desodorante que protege a los mejores, con fragancias intensas, sin irritación. Nivea Men, empieza contigo. Disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales electrónicos del sistema Fede Crédito.
Cada minuto del día es importante para aprovecharlo. Pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te ofrecemos FedeMóvil, FedeBanking y FedeRed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, o sea que tienen razón los que piensan que en 8 meses más, un año más, pudieran salir libres en el caso, digamos, bueno, los que van a tener 5 años, sí, los que tienen 8, porque de acuerdo a la Fiscalía ayer, los exfuncionarios Rank y Funes, César Funes, van a tener 5 años y el expresidente Saca 10 años, a los 10 años, junto con Charlet, hay que quitarle 2, le quedan 8. Y después viene, en este proceso, ¿se incluyó también la reducción por buena conducta? Mira, primero, creo que no debemos de especular todavía hasta que no hay una sentencia del juez donde va a ser toda esta valoración que explicaba Ulises. Ahora, el juez, la facultad que tiene el juez es que él no puede pasarse de lo que le ha pedido la Fiscalía, pero él tiene que hacer todo un análisis de valoración en caso que llegue a la conclusión de condena, porque también puede absolver. ¿Sí? Tiene las dos posibilidades. ¿Y se absuelve o la Fiscalía no sirve de nada? Pues si absuelve, es que mira, hay más probabilidades de una absolución y te voy a decir por qué. Porque las pruebas se reducen sustancialmente. No tenés que seguir todo el trámite ordinario o común como se ha venido haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el juez va a tener que llegar a un consentimiento o a una valoración, que en muchos de los casos, me imagino yo, puede ser en un 90% culpable. Pero hay que ver cuál va a ser la confesión del imputado sobre los hechos de los cuales se le imputa. Ya lo otro es eminentemente una decisión que le va a tener que tomar. Entonces yo sí creería, primero, creo que ha sido una muy buena medida de la Fiscalía para garantizar una condena. No sé, pero si el juez absuelve. Bueno, por eso digo, estamos especulando. Es decir, para mí el hecho de que confiese pero estás hablando de la confesión. Ulises ha sido magistrado, sabe lo que implica una confesión y por eso exige como requisitos de procesabilidad que el imputado la ratifique y lo diga frente al juez y que además el abogado lo reconfirme, porque sabe las consecuencias de una confesión. A confesión, te lo he dicho, relevo de cualquier tipo de prueba. Aquí no está hablando de un testigo criteriado, está hablando de la confesión del imputado. La pregunta que hice antes, a pesar de que hay una reducción ya de pena, en caso que sea declarado culpable por el juez, ¿cabe también estas reducciones por buena conducta? Es que hay que aclarar que una vez condenado, y ahí en adelante entra a la fase de cumplimiento de pena y eventualmente de gozar de cualquier beneficio penitenciario. Aunque haya sido beneficiado. No importa. Eso ya no cuenta. Lo que cuenta es cuánto le pusieron. Y de ahí en adelante, si puede o no puede, que es el régimen ya penitenciario, y si puede o no puede gozar de otros beneficios. Por ejemplo, la libertad condicional anticipada o la libertad condicional común. La libertad condicional anticipada es la mitad de la pena. De modo tal que la mitad de la pena para 5 años son 2 años y medio. En 2 años y medio, adiós, asunto terminado, si a alguien lo condenan para 5 años. Doy un ejemplo. Y ya se cuentan los 2 años que lleva. Claro. Se cuentan los 2 años que lleva. Ya. Así es. De modo tal que solo estaría debiendo. Si a alguien lo llegaran a condenar por 5 años, solamente estaría. Se cuentan los 2 años, pero alguien me decía. 6 meses. Alguien me decía que cuando estaba en proceso se contaban 2 días por un día. No. Ahora hay que tener cuidado, Nacho. El proceso ahora eso puede contar, solo que lo puede contar para beneficios penitenciarios, pase de confianza, semilibertad, libertades condicionales de los 2 tipos, para eso puede contar. Es que hay que entender, este proceso abreviado no deja de ser al final una sentencia, que es la consecuencia natural de ponerle fin a un proceso. Correcto. Lo que pasa es que en lugar de irse por el proceso común, que no sabes cuánto tiempo te iba a llevar, te vas por un procedimiento más corto, pero al final es una sentencia. Una vez sentenciado, entra. Bueno, si no la recurren porque es apelable la resolución,
Pero una vez sentenciado y quedando firme, entra un régimen ya penitenciario, donde ya todo eso olvidado. Otra cosa. Todo eso, y entra como cualquier otro a un régimen. ¿Qué pasa con el resto de involucrados? O sea, dejemos fuera por mientras los contadores, que están, ellos tres están en otro proceso buscando un proceso. Yo no sé parecido. si ellos se ampararon también a él, pero entiendo yo que aquí hay una individualización de las sanciones. Es decir, este arreglo opera para el expresidente. Ok, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los que escondieron dinero o ayudaron a esconder dinero al expresidente? Los testaferros, por ejemplo. No, bueno, ¿quiénes? Es que tendrían que estar procesados. Tenían que estar procesados. Si alguien no está siendo procesado, no puede de ahí derivarle ninguna condena ni ninguna responsabilidad. Tienen que ser objeto de una imputación. Y hasta ahí no hay otros sujetos. Por lo menos no lo sabemos si ha habido o no ha habido. Han habido detenciones. No, pero no ha habido imputaciones, no sé. O sea, la sentencia que se va a dictar en este proceso tiene que abarcar lo que le fue planteado en el requerimiento. No puede ir ni más ni menos. ¿Me entendés? Entonces no te puedo decir que si hubo una condena, si hay una condena, ese abarca a los que yo creo que fueron los testaferros o no. Tiene que haber una imputación, una individualización de su participación en la comisión de este tipo de delitos. Correcto. Okay. Ahora, eso no significa que si alguien, por ejemplo, teóricamente hubiese sido un testaferro por una condena de, por ejemplo, el expresidente, significa que ellos harían condenados. No, tendría que imputárseles directamente. Pero a la inversa, si al expresidente lo absuelven en este proceso abreviado, ¿cómo se le puede hacer imputación de testaferros a otro de un delito que no existe? Si es absuelto. Entonces ni siquiera podría formularse la acusación a los supuestos testaferros. Pero en el caso que se le condene y como el presidente declaró culpabilidad. Es que es que el presidente, es una afinación en el lenguaje, es que el presidente no va a confesar culpabilidad, va a confesar los hechos, la narración. Te voy a poner un ejemplo. Generalmente los presidentes, y esto es jurídico, no tienen manejo de dinero, sino que da indicaciones, instrucciones de traslado de partidas, de gastos, etcétera. El presidente puede decir, si usted le ordenó al ministro tal cosa, usted ordenó un traslado, sí, ajá. ¿Y cómo se prueba de que eso se sustrajo para una finalidad ilegal o que no se utilizó en lo que él había dicho? ¿O dónde está la indicación de que eso se lo fueran a imputar en su propio beneficio o en beneficio ajeno? Son cosas diferentes. Nunca se le va a preguntar. Son cosas diferentes. Nunca se le va a preguntar en este caso al presidente si él desvió dinero para su beneficio personal. Se le puede preguntar, pero yo me imagino que los defensores ya lo entrenaron bien para que llegue hasta donde la evidencia le puede comprobar la participación fáctica en los hechos. Es decir, el hecho, hay que distinguir lo que es la participación y lo que es la culpabilidad. Para la culpabilidad hay otros elementos de juicio que deben de motivar. Pero además, ¿quién define la culpabilidad o la absolución? El juez. Sí. Es decir, el hecho de que él confiese un hecho, por supuesto que le da elementos suficientes al juez, pero eso no va a garantizar que efectivamente vaya a haber una condena. Está adelantada, en mi criterio, muy avanzado. Por eso digo, Nacho, que sería interesante conocer la sentencia y entonces sí te vamos a poder responder sobre un hecho claramente. Sigo insistiendo de que sentó un buen precedente la Fiscalía. Toda la presunción de inocencia de que venían gozando se rompió, porque aquí estamos hablando de una aceptación pura y simplemente con las consecuencias de una confesión. Por lo tanto, yo creo de que ambos fiscales y defensores hicieron sus valoraciones, establecieron las posibilidades reales que tenían de una condena y de una absolución y llegaron mejor a un entendimiento para ambas partes. El caso de la primera dama no se sabe tampoco qué va a pasar. Es que esto está limitado. Pero está ligado. Única y exclusiva. No, está individualizado a los hechos que está investigando en el requerimiento respectivo. No sé si eso le alcanza o no le alcanza en el requerimiento, no lo sé, ¿verdad? Pero aquí es individualizar en el caso del expresidente Saca. Ahora, yo entiendo que los otros, la parte administrativa o contable, entiendo que no tienen arreglo de proceso abreviado y que se van a ir por el proceso común, lo cual me da la impresión
que ellos se sienten suficientemente inocentes como para que aún con un proceso común puedan defender su inocencia y eventualmente ser absueltos. Tengo esa impresión, porque si no hubiesen hecho un arreglo de proceso abreviado, porque ellos tienen una ventaja también, la parte contable, financiero, administrativo, el jefe, etcétera, y es el hecho de que en realidad ellos no tienen capacidad para cuestionar las decisiones que tomaban sus superiores, ni el destino, ni los fondos, ni de calificar la juridicidad. Okay. Cerrado este caso, declarado culpable con esta beneficio de pena o declarado inocente, ¿el presidente puede ser el día de mañana juzgado nuevamente porque se le encontró determinado dinero procedente de esto? En mi criterio creo que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, ¿verdad? Esa es una apreciación muy particular, es una garantía constitucional que tiene. Ahora, si comete otro delito producto de otros hechos, por supuesto que va a estar sujeto. ¿Tú piensas lo mismo? Yo lo que quiero hacer una observación. La imputación dice 300 millones y probablemente él va a responder de 25 a 30 porque no puede ocultar eso, porque se refiere a los bienes que tiene y presuntamente, no lo sé, se acredita que los compró con ese dinero ilegítimo, pero queda en el aire entonces más de 150 millones. Eso no significa tampoco de que el día de mañana le encuentran, supóngase, 50 millones por ahí, esta es la cantidad de dinero de los, de los 300 millones. Si lo dijeren así, penalmente no podría responder, ¿verdad? Tendrían que acreditar que esos 50 millones forman parte de los 300, pero ya el proceso penal estaría cerrado porque ella se determinó hasta cuánto iba a ser la responsabilidad patrimonial. Okay. Podrían hacer un reclamo, pero de otro tipo de proceso y no penal, ¿verdad? Los bienes que el expresidente tenía de antes, la radio, por ejemplo. No tendrían por qué estar sujetos a esto. Ahora, eso forma también parte del arreglo. Porque, voy a poner 2 ejemplos. Si la Fiscalía sostiene que lo que ha sustraído el expresidente son más de los 30 millones y que en consecuencia debe responder, pues entonces debería formar parte del arreglo. Pero si la Fiscalía limita, como se dice en los medios de comunicación, a 25 o 30 millones, porque es lo que dicen que compró con los dineros ilegítimos, entonces no tiene por qué responder de lo que forma parte de su patrimonio personal, aunque la Fiscalía crea que lo que ha sustraído es más. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Después de 64 partidos, el Mundial llegó a su fin, pero en Telecorporación Salvadoreña sigue lo mejor del entretenimiento. En Canal 2, la 6ª temporada de la superserie más exitosa de Latinoamérica, El Señor de los Cielos 6. Nuevos temas, personajes y más comedia en Mi Marido Tiene Más Familia. En Canal 4, de los creadores de Moisés y los 10 Mandamientos, La Tierra Prometida y el Rey David, llega la historia de un hombre que dejó un gran legado,
José de Egipto. Y en los deportes, la UEFA Europa League, Mundial de Motociclismo, el Apertura de la Primera División de Fútbol, Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Francia 2018, Liga MX. En Canal 6, los éxitos cinematográficos más ganadores de Hollywood en la semana taquillera. Una de las películas de terror más escalofriantes, El Conjuro 2. Y en TCS Plus, el referente musical de El Salvador te espera en Play. Brillante, atrevido y arrogante. Él es Bull. El mundial terminó, pero lo mejor en programación continúa por Telecorporación Salvadoreña. El cuarto segmento de debate gracias a Cosavi DRL. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, Cosavi DRL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado, financiado hasta el 100%. Haz girar la ruleta regalona de Cosavi DRL, cargada de muchos premios. ¿Y cómo puedo participar? Al aperturar tus cuentas de ahorros y depósitos a plazo, presentando tu DUI, NID y comprobantes de origen de fondos, y listo. A girar la ruleta regalona de Cosavi DRL. ¿Y cuáles son los beneficios de ser asociados? ¡Muchísimos! Te vuelves asociado y copropietario de la cooperativa. Rentabilizamos y maximizamos tus ahorros. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Advertirle y disculparle con los amigos televidentes que este programa tuvimos que grabarlo. Ayer hoy día hemos tenido que grabar los programas porque hay un partido de Conca Champion que el equipo nuestro va a tener que trabajar ahí, y entonces no podíamos hacer las dos cosas a la par. Tuvimos que sacrificarnos y grabar este programa un poco antes. Por eso es que no tenemos las preguntas del público. Lástima. Pero estamos, digamos, comentando lo que se está diciendo, y se está diciendo muchas cosas. Por ahí muchos andan viendo qué hacer. Para ver. Ya le ha dado idea. Yo quisiera cerrar, Nacho, con dos cosas. Uno es que para que la ciudadanía entienda que al final de esto es que va a haber toda una valoración y una decisión del juez, aún con la confesión. Tiene que haber una decisión. No te puedo decir si va a ser absolutorio o condenatorio. Presumo que va a ser condenatorio, pero no lo sé. Ahora, hay que decir, en caso de condena, fíjate, en caso que el juez llegue al convencimiento y condene, eso sí, la pena impuesta no puede ser superior a lo que el fiscal ha pedido. Es la única variante. A los 10 años en el caso del presidente. No sé cuánto vaya a pedir el fiscal, porque no lo sabemos. Eso es lo que dijo la fiscalía ayer, ¿no? Sí, pero hasta con los abogados hablamos de hechos consumados. Ya. Mientras no se, si en caso que el juez llegue al convencimiento de que es condenatoria la sentencia, lo limita, ya no a que él diga cuántos años, sino que a lo que el fiscal le pidió. Con esa salvedad, creo yo que... Una última pregunta. La confesión de culpabilidad o no culpabilidad, hay que entender el derecho. La confesión del presidente, que permite este juicio abreviado, ¿deja sin culpa a sus empleados el caso de los contadores? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Y quiero señalar, ¿verdad?, que es confesión de hechos, no de culpabilidad. Es decir, no va incluido en la narración de los hechos que acepta haber cometido, que haya tenido mala intención de cometer delitos. Eso no está confesión de hechos, por un lado. Pero al mismo tiempo, difícilmente va a meterse a la parte confesional de la culpabilidad, porque entonces estaría garantizándose la condena, por un lado. Y por el otro lado, es poco creíble tampoco que él haya dado órdenes ilegales o evidentemente ilegales a sus inferiores. Pero hay algo en cuanto a la confesión, y es que la confesión es un hecho de parte que solo perjudica o aprovecha al que la rinde, no a cualquier otro, ¿verdad? Y me imagino que ha sido asesorado por sus abogados y va a hacer su confesión de hechos. Cuidado con el tema, ¿verdad? Sobre los hechos. O sea, no se ha declarado culpable. No sabemos. Es que no es obligado, en el proceso abreviado no está obligado a declararse culpable. Uno le pregunta, ¿es usted culpable? No se le pregunta eso, sino que va a declarar sobre los hechos. Y sobre eso va a confesar. Ni tampoco, digamos, el que los 300 millones son el dinero total que puede haber sido sustraído para provecho personal. Porque seguramente ellos habrán probado
una buena cantidad de eso que fue utilizado en diferentes cosas. Me imagino. Yo creo que hubo una valoración de la defensa, con qué pruebas cuento yo para desvirtuar. Y hubo una valoración de prueba de la Fiscalía, dijo, con qué cuento yo para probar. Porque si ambos estuvieran 100% seguros de la prueba que obraba en su poder, pues, hombre, ¿quién va a negociar sobre esa base? Correcto. Pero esto es bueno aclararlo para que la gente entienda, no se trata que fueron 300 millones robados. No se trata. Esa fue la imputación. Son 300 millones que había que investigar. Exactamente. Ahora, esa es la palabra. ¿Cuánto puede haber sido? Si es que hubo robo, ¿cuánto puede haber sido? A lo mejor fueron los 25 o 30 millones que están. No se sabe. Ok, ¿cómo reaccionaron los políticos en nuestro país? Veamos. Por ejemplo, Guillermo Gallego, vicepresidente de la Asamblea, expresidente de la Asamblea, dijo, son procesos judiciales que la Fiscalía direcciona. La confesión tiene beneficios como en cualquier Estado de Derecho. O sea, no le tiró al expresidente. ¿Qué dijo el también diputado del partido Gana, Guadalupe Vázquez, jefe de fracción actualmente de Gana? El expresidente, ante la presión de la Fiscalía y la condición de bajarle los años de prisión, tuvo que aceptar los delitos que se le imputan. O sea, defensa, lo defendió. ¿Qué dijo el subjefe de fracción del partido Arena? No entiendo la posición de la Fiscalía. En lo particular creo que la Fiscalía se ha excedido mucho en permitir procedimiento abreviado. ¿Qué dijo Julio Fabián? ¿Qué dijo René Portillo Cuadra, diputado de Arena? Para una persona que se apropia de 300 millones de dinero público, debería existir una pena mayor sin derecho a beneficios legales. Bueno. A ver, ¿qué dijo? Otro más, hay uno más que ustedes lo comenten. Hugo Martínez dijo, la montaña parió un ratón. Claudio Umaña, de Transparencia, dijo, una salida legal, pero es una victoria pírrica para la Fiscalía. Y Bukele dijo, si al final se investiga a profundidad, eso hubiera puesto en riesgo la reelección del fiscal. ¿Con qué se quedan? Son valoraciones en algunos casos políticas. Nosotros hemos hecho valoraciones estrictamente legales. Lo que dice la ley. Si no les gusta cómo está, entonces que lo cambien, no son diputados, pues pónganle ahí, miren, no estamos de acuerdo que para los delitos de corrupción y de lavado no se obtendrá el procedimiento, ¿no? Yo no he hecho una valoración de justicia o injusticia de la decisión, pues no me toca a mí. Yo he hecho una valoración de carácter legal, de lo que está en la ley. Juridicidad. Juridicidad, nada más. Ahora, me extraña que los señores diputados tienen toda la posibilidad, y creería yo más, cuando los vea con una pieza de correspondencia pidiendo que se modifique el artículo 417 y 418 para que no se obtenga este beneficio. ¿Esto puede ocurrir también porque es similar o no al caso Funes? Bueno, realmente no es similar al caso Funes, porque es todavía, creo, más débil el caso de Funes. ¿Para quién es más débil? Para la Fiscalía, porque la Fiscalía misma ha aceptado que no tiene evidencia objetiva de las cantidades supuestamente sustraídas para el caso de Mauricio Funes, por un lado. Por otro lado, tampoco hay un proceso penal, no obstante de que ya hace bastante tiempo que supuestamente ha cometido delito. Ya hace, ¿cuánto? Más de 2 años que hubo un allanamiento, registro. ¿Y cuáles fueron las evidencias del cometimiento o de los cometimientos de delitos que encontraron allí en ese registro, de todas las cosas que sustrajeron y llevaron? Recuerdo yo que lo más relevante jurídicamente era un supuesto testimonio de un préstamo de $700,000, que por cierto me causó extrañeza de que la Fiscalía se equivoque en calificar un documento de esa naturaleza, que es estrictamente jurídico, que después resultó que la escritura matriz que está en el libro de protocolo de la sección del notariado estaba suspendida y por tanto no había ni escritura matriz y no había testimonio. Si hubiese habido testimonio original, entonces había una falsedad, pero tampoco se dijo que había falsedad. Entonces son cosas que se dicen al aire, crean una gran expectativa y de repente hay nada, desaparece. Por eso es que creo yo que lo que debe de haber es mayor objetividad y seriedad en la formulación de las imputaciones. ¿Tú piensas que...? No, yo sí creo de porque que sí. Ahí entró un banco. Alguien dijo por ahí, si no entra un banco es más difícil seguir la pista. Ahí entró un banco. Mira, cada caso tiene su propia particularidad
y sus propios hechos. Sin embargo, es decir, hay un modus, dijéramos que se imputó al expresidente Saca con, además, dejó la misma infraestructura. Pero yo creo que va a operar más que, dijéramos, el antecedente, es el mensaje que se mandó. Es decir, si logras una condena de un expresidente de la República con las condiciones, que no estemos de acuerdo en cuanto al monto, en cuanto a los años, esa es otra valoración. Y nunca vas a estar de acuerdo porque no fueron 30, 40 años o 10, sino, pero estamos hablando de una condena como antecedente previo. Decime cuánto antes en la historia judicial de este país se había visto una condena de un expresidente producto de una confesión, no producto de un testigo criteriado, no producto de la prueba vertida en el proceso. Es del propio imputado que dice sí, sí, y la valoración que de eso vaya a hacer el juez. Entonces siento yo que hay que esperar, será muy interesante ver la sentencia que emita el juez, ver si la condena a la cual arriba, o tampoco se puede descartar una posible absolución, eso dependerá de la valoración del juez, pero lo que sí no va a poder hacer el juez es tratar de subirle la pena más allá de lo que la Fiscalía le pidió, Nacho. Ahora, en estos procesos abreviados también hay que tener cuidado, por lo menos con la gente común, ¿verdad? Porque este es un proceso especial, ¿verdad? O un caso especial, mejor dicho, no es un proceso. Pero en muchos casos, la gente, frente a una imputación de la Fiscalía, en muchas ocasiones las imputaciones no son serias, no son objetivas, pero ya tienen capturado a la persona incluso antes de judicializar el caso, y una vez judicializado el caso, que tengan a alguien 2 años, 3 años ahí, muchas veces algunas personas prefieren aceptar un proceso abreviado, le dan la satisfacción a la Fiscalía de una condena, aun cuando muchos de ellos son inocentes. Te digo, yo lo he visto, casos en los cuales concretamente con lágrimas en los ojos mucha gente, algunos de ellos prefieren no aceptar, pero cuando se les dice, bueno, si acaso no, seguimos con el proceso, y entonces el proceso puede durar 1 año, 2 años, 3 años, mientras tanto me voy a oponer a toda medida sustitutiva y se le va a apelar de cualquier resolución que le favorezca. Sí, pero pasar 1 año, 2 años, 3 años más implica casi la destrucción de la vida familiar, personal, laboral, comercial de una persona. Entonces hay ahí cierto grado de ilegitimidad, y yo con respeto lo digo, las instituciones acusatorias e investigaciones deben de ser objetivas, confiables, si no se van destruyendo, porque una cosa es el efecto mediático amarillista que causa, y otra cosa es el efecto entre los juristas de lo que saben que se hacen en los procesos. Termino contigo. Julio dijo, es un triunfo de la Fiscalía. ¿Para él también es un triunfo de la Fiscalía haber logrado este proceso abreviado? Yo lo diría hasta el final, hasta después de que se conozca la sentencia del proceso abreviado. Ahí se miraría. No, yo te dije, decir, si llegamos a una condena, sí es un triunfo. Es un triunfo para la Fiscalía. Ahora, que no pueda compartir que la condena, ¿por qué 25 y no 100 o los 300? Esa es otra valoración. O por qué la pena que va a ser impuesta no sea la que satisface. Estoy hablando de la condena como tal y como procedimiento. Pero es que no tenemos el parámetro objetivo de cuál es verdaderamente la cantidad, si es que hay que sustraída cuando la ilegalmente. lista la vamos a discutir en tu programa. Sí, con gusto. Y voy a recordar las palabras ayer del abogado del expresidente Saca, Mario Machado, que dijo, si el caso aquí, digamos que hay mucho dinero en efectivo que no se puede probar. Bueno, él es defensor, es lógico que tiene que tener esa variante. Muchísimas gracias, Julio, por estar esta noche. Nacho. Muchas gracias, Ulises. Gracias a usted, amigo televidente. Mañana ya vamos a estar como corresponde en vivo. Que pase muy buenas noches, lo espero mañana.